veremos a continuación son los siguientes. Definición de función vectorial de una variable real, límites y continuidad de una función vectorial, derivada de una función vectorial, vectores, tangentes, normal y binormal. Darles el tema de función vectorial de una variable real. Como tal, la función vectorial de una variable real viene definida por la siguiente fórmula que se les explicaré, que dice que f es igual a r, la cual se eleva al cubo puesto que está en 3 dimensiones. Definida como la función de t, f de t es igual a x de t, y de t, z de t. Explicaré lo que son los componentes que vienen en esa definición, donde x, y t y z son funciones llamadas funciones de componentes de variable real de t. Como tal, voy a explicar cómo nos enseñaron las funciones. La función normalmente en el plano cartesiano se le define que es rt igual a f de t, g de t, puesto que se le da, se puede decir, una altura, un ancho y un largo de nuestra función, que se representa de la siguiente forma en el plano cartesiano, que es y y x, tanto en negativo como en positivos. Un pequeño ejemplo sería esta pequeña gráfica que tenemos aquí. Si pueden apreciar, es un pequeño óvalo o círculo. Ahora explicaré esa misma, pero ahora puesta en el espacio, con tres distintos componentes, que es f, g y h, que sería lo mismo x, y y z, pero se representa en el espacio. ¿Y qué es lo que agrega la z? En vez de solamente ser x y y, la z lo que agrega es una altura. Esta misma de aquí se podría dar un pequeño ejemplo, no es exacto, pero puede ser un pequeño ejemplo, que es esta de aquí. Es lo mismo, se representa el óvalo, si pueden ver, apreciar, pero lo que vemos ahora es que se representa volteado o de lado. Tiene una pequeña altura y como tal definimos un punto de inicio. Vamos viendo los pequeños puntos que nosotros marcamos, no es exacto, pero puede ser, es una pequeña posibilidad y va dada hacia arriba. Les vengo a presentar lo que es este ejemplo. Viene que r de t es igual a coseno de t de i más seno de t de j más t de k. Ok, como tal vamos a representar lo que se le esa función en el punto t igual a pi sobre 4, desde menos pi hasta pi. Y aquí se ven, sustituimos los valores en esta fórmula y nos dan estos resultados, tanto en x, tanto en y, tanto en z. Como tal, vemos que dice rt es igual a coseno de t de i más seno de t de j más t de k. Hacemos lo que se le conocen como las dos derivadas. Primero derivamos lo que es coseno de t, nos da menos seno de t. Derivamos seno de t, nos da coseno de t. Y derivamos t de k y nos da k. Aplicamos la segunda derivada y nos da menos seno de t equivale a menos coseno de t. Y coseno de t nos da menos seno de t. ¿Qué es lo que se explica aquí? Entre estas ecuaciones que están aquí, lo que nos explican son nuestro vector de posición, y también nos explican lo que es nuestra aceleración. La aceleración como tal no la hemos calculado, pero la calcularemos adelante. Ya calcularemos esa aceleración y veremos en qué punto esa aceleración, en dónde se encuentra ese punto en esa aceleración, nuestro t, que equivale a pi sobre 4. Nuestro vector de posición y nuestra aceleración van relacionados, porque como podemos apreciar aquí, puse una flecha de color roja en nuestra pequeña tablita que ya les había mostrado. Se dice que nuestra aceleración es ortogonal a nuestro vector de posición, puesto que se basa en él. Aquí podemos ver que ya pusimos todos los cálculos para calcular lo que se le conoce como la velocidad o la aceleración en nuestra pequeña función. Lo que podemos ver aquí es que sustituimos la t en nuestra parte que es esta de aceleración, que nos dice que t equivale a pi sobre 4. En ese punto vamos a calcular en nuestra aceleración, en dónde se encuentra ese punto, se puede decir. Y nosotros podemos decir que se puede encontrar aquí pi sobre 4, se puede encontrar aquí, se puede encontrar aquí, pero nosotros vamos a calcular. Y decimos que r de pi sobre 4, lo mismo, coseno de pi sobre 4, y es más seno de pi sobre 4 de j más pi sobre 4 de k. Vamos a ir derivando. Derivamos esto y nos da menos raíz de 2 sobre 2 de i
más raíz de 2 sobre 2 de j más pi sobre 4 de k. Y seguimos. R de pi sobre 4 es igual a menos seno de pi sobre 4 de i más coseno de pi sobre 4 de j más k. Continuamos derivando. R de pi sobre 4 es igual a menos raíz de 2 sobre 2 de i más raíz de 2 sobre 2 de j más k. R de pi sobre 4, continuamos, es igual a menos raíz de 2 sobre 2 de i menos raíz de 2 sobre 2 de j. Como podemos ver, esta es nuestra función resultante para saber la velocidad de nuestro valor pi sobre 4. En esta posición se encontraría nuestro valor pi sobre 4 en nuestra pequeña función. Segundo tema, que se le conoce como límite de una función vectorial. Primero explicaré qué se le conoce al límite de una función vectorial. Al límite de una función vectorial, dada una función vectorial de la continuidad de f de t es igual a x de t, y de t y z de t. Para que sea una función vectorial tiene que tener estos tres componentes que son x, y y z, puesto que está representado en tres dimensiones. Nos dice que el límite de cuando t tiende a a es igual a f de t igual al límite de cada uno de los componentes de nuestra pequeña ecuación. Eso significa que el valor de a que tenemos aquí, que es del vector de f de t, lo que significa es que más que nada que nuestra función f de t vamos a encontrar el límite de cada uno de nuestros componentes de nuestra función. Si cada uno de nuestros componentes de nuestra función tiene un límite, nuestro límite total se puede hacer o se puede obtener. El límite de nuestra función se va a ir acercando poco y poco, más y más, a nuestro límite de nuestra continuidad de e, se podría decir. Como tal, voy a ponerles un ejemplo de cómo se podría representar el límite de una función. El límite de la función que vamos a representar aquí, este es el ejemplo, dice límite cuando la t tiende a 3 en nuestra función, en esta pequeña función que vamos a hacer, de rt igual al límite de cuando t tiende a 3, de 2 menos 2t, que este sería x, límite de t cuando t tiende a 3, en t, esta sería nuestra y, y límite de t cuando tiende a 3 en nuestra siguiente función, que sería 4 menos 2 menos 2t al cuadrado menos t al cuadrado. Realizamos la operación. ¿Y de qué forma la realizamos? Como nos dice que t tiende a 3, lo único que hacemos es sustituir en nuestra pequeña fórmula que tenemos aquí, nuestro pequeño ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos solamente esto, eliminamos el límite y solamente cambiamos la t por nuestro valor al cual tiende. Y eso viene dando que 2 menos 2 por 3, sustituimos. Nuestro límite de t solamente es t, entonces lo único que hacemos es sustituir la t y nos queda 3. En nuestro siguiente eliminamos nuestro límite y lo sustituimos, que nos dice que 4 menos, se abre paréntesis, 2 menos 2 por 3, cierra paréntesis, eso se eleva al cuadrado, menos t al cuadrado, que significa que lo sustituimos y nos da 3. Nuestro resultado de hacer esta operación, 2 por 3 son 6, menos 6 más 2 menos 4. Solamente desplazamos nuestro 3 y nos queda como segundo resultado. Nuestro valor en x es menos 4, nuestro valor en y es 3. Y realizamos la operación. 2 por 3 son menos 6. Menos 6 o más 4 se puede decir. Nos da nuestro resultado. Y ese resultado lo elevamos al cuadrado. Lo mismo aquí pasa. 3 elevado al cuadrado menos y 4. Y todos los resultados los hacemos de esta operación de aquí. Y hacemos la operación que me dice aquí. Como resultado de nuestro pequeño límite de nuestra función f de t, se podría decir que el límite de esta función es menos 4 en x, 3 en y y menos 21 en z. Ese sería nuestro límite. Nuestro límite se puede hacer en esta ocasión porque cada uno de nuestros componentes de nuestros límites tienen su límite como tal. Explicaré el tema derivada de una función vectorial. Como podemos ver aquí, nuestra función o nuestra derivada, se le puede decir que esta es la derivada de la función, puesto que tiene este pequeño, un pequeño reconocimiento, una forma de decir que esto es la primera derivada. Como tal, nuestra función normal
se dice que se puede derivar siempre y cuando nuestra función tenga límite. Si nuestra función tiene límite, y para obtener el límite de nuestra función se dice que cada componente de nuestro límite tiene que tener su propio límite. Si cada uno en conjunto tiene un límite concreto, se dice que se puede derivar. Normalmente se expresa que para los valores de t existe un límite. Cuando el límite existe para t, se dice que se puede derivar en ese punto. Ok, y empezamos con un pequeño ejemplo, diremos un pequeño ejemplo de cómo es que se deriva. Se dice que r de t es igual a f de t de i, es lo mismo, solamente agregamos nuestros componentes i, j y k. F de t de i más g de t de j más h de t de k. Se dice que nuestro componente o nuestra continuidad de r de t es igual a, sustituimos y damos una expresión que nosotros queramos. En este caso ponemos, abrimos paréntesis, 4 de t al cuadrado más 1 de i más 5 de t de j más 2 de t de k. Derivamos eso y nuestra primera derivada, se podría decir así, es nuestro valor velocidad o nuestra velocidad. La primera derivada que se obtiene de nuestra función vectorial se le conoce como velocidad. Se nos dice que r' de t es igual a f' de t de i más g' de t de j más h' de t de k, puesto que es como si agarráramos lo mismo que tenemos acá, f de aquí nos equivale a que es la velocidad. Realizamos la operación respecto a esta, nos dice que r de t, puesto que lo derivamos por segunda vez, se podría decir, es igual a 8t de i más 5j más 2k. Ok, esa se podría decir que es nuestro resultado de nuestra velocidad. Y dentro de nuestra velocidad existen dos tipos de velocidades, lo que se le conoce como la velocidad constante y la velocidad que puede aumentar. La velocidad constante se dice que está, por ejemplo, en este pequeño ejemplo, se dice que está, puesto que nuestro componente, que son g, y nuestro componente h, que sería y y z, se podría decir, no tienen el componente t, que el componente t en este tipo de expresiones se considera como tiempo. Como no tienen tiempo, se dice que la velocidad que esos componentes tendrán siempre va a ser la misma, será constante. Y como este de aquí tiene el componente tiempo, se dice que durante este cierto tiempo que nosotros le demos, irá aumentando poco a poco. Entonces, ¿cómo le calculamos cuál es el tiempo o qué es lo que se refiere a tiempo? Entonces, lo que se refiere al tiempo se le considera como la aceleración, puesto que la aceleración va conjunta con el tiempo. Esta sería nuestra segunda derivada. Como ya vimos en los temas anteriores que les expliqué, se le dice que existen dos derivadas. La primera se le considera como la derivada, que es la velocidad, y la segunda se le considera como la aceleración. Vamos a hacer la segunda. Se dice que la aceleración es igual a r segunda de t igual a f segunda de t de i más g segunda de t de j más h segunda de t de k. Le diremos segunda en este caso. Al solamente nuestra pequeña expresión de aquí, solamente tener la t, solamente ese pequeño componente, como tal, derivamos todas y nos queda únicamente r segunda de t equivale a 8i, puesto que 8i es la única que irá aumentando conforme al tiempo. La podemos, como pueden ver aquí en la pequeña gráfica que hicimos aquí, se podría decir que como tal nuestra función nos da nuestro punto de inicio, que podríamos decir de ejemplo que iniciamos aquí. Nuestra velocidad es algo que era constante, se podría decir. Como tal, sería una línea recta, puesto que sería constante y no aumentaría en ningún punto o no descendería en ningún punto. Si quisiéramos nuestra aceleración, al tener tiempo, en el tiempo puede aumentar o puede disminuir y podría representar de esta forma, puesto que aquí disminuiría nuestra aceleración, pero conforme al tiempo iría aumentando indefinidamente. Entre más tiempo pase, más aumentará nuestra función, puesto que la aceleración depende del tiempo. Una función vectorial, como tal, viene dada en dos tipos de integración vectoriales que se pueden hacer. Eso depende mucho de las funciones y de los límites de esas funciones. Como tal, si nuestra función se puede decir que si tiene un límite, se conoce que se puede integrar y su integral es una integral definida. Y si no tiene límite, si no tiene un parámetro de un rango, se le conoce que como tal es una integral indefinida, puesto que no tiene
un sector del cual en donde puede trabajar. Como tal, la función de la vectorial, la integración de esa función vectorial viene dada por ciertas fórmulas, y la fórmula ya desarrollada o ya hecha viene dada de esta fórmula que se dice: la integral de a b de r de t de dt es igual a la integral de cada uno de esos componentes, y en este caso equivaldría a que se evalúa en el mismo rango que tiene, si es definida, que es de la integral de a a b, que es el rango que tenemos, de f de t de dt, de i, más la integral de g de t de dt, todas de a a b, de j, más la integral de a a b de h de t de dt en k. Como tal, voy a representarles un ejemplo de una integral definida de una función vectorial. Una integral definida como tal, agarraremos esta integral que tenemos aquí, que va nuestra integral desde 0 hasta 1, de 4 sobre 1 más t cuadrada de j, más 2t sobre 1 más t cuadrada de k. Todo esto por dt, obviamente. Ahora, si podemos observar cuidadosamente, vemos que esta función de aquí, esta parte de aquí, es del mismo tipo que du sobre a cuadrada más u cuadrada. Que esto equivaldría a, si lo logramos hacer, se equivaldría a 1 sobre a arcotangente del valor absoluto de u sobre a más c. Representando esta, aplicando esta fórmula de aquí, nos viene dando el resultado de 4 arcotangente valor absoluto de t de 0 a 1. Como tal, y como podemos observar aquí, este de aquí nos equivale a d sobre u, puesto que el valor que tenemos abajo vendría siendo u, que es 1 más t cuadrada, y la derivada de u, se puede decir, de u nos vendría siendo 2t, puesto que si lo desarrollamos 2t, lo derivamos como tal, nos da este resultado. Entonces, como tal, es una derivada de este tipo, de u sobre u. Y la derivada de u sobre u equivale al logaritmo natural del valor absoluto de u, y entonces, aplicándolo a esa fórmula en nuestra pequeña operación de aquí, nos daría el logaritmo natural de 1 más t cuadrada. Y eso sería evaluado de 0 a 1. Ahora lo vamos a evaluar. Como tal, en el primero vemos que como tal el primer resultado nos da 0. El segundo resultado es 4 arcotangente de t. Y 4 arcotangente de t lo vamos a evaluar de 1 a 0. Y lo que hacemos es sustituir esos valores. A 4 arcotangente de t se sustituye por 1 para evaluarlo en 1. Menos 4 arcotangente de 0 porque lo evaluamos en 0. Como tal hacemos esta operación. 4 arcotangente de 0 nos da 0. Arcotangente de 1 nos da pi sobre 4. Y pi sobre 4 multiplicado por 4 nos da igual a pi. Logaritmo natural de 2 menos logaritmo natural de 1. Logaritmo natural de 1 nos da 0. Entonces, como tal, solamente nos queda logaritmo natural de 2. Al realizar la operación de logaritmo natural de 2, nos da un número con números decimales. Entonces, como tal, solamente pasamos logaritmo natural de 2. Entonces, nuestro resultado sería 0 en el primero. Como ya vimos, multiplicamos estos dos valores y nos da pi. Y como tal, en el tercero, solamente se recorre. Entonces, nuestros resultados de nuestra integración de esta función vectorial equivaldría a 0, pi y logaritmo natural de 2. Tangente, normal y binormal. Como tal, este tema, primero que nada vamos a explicar lo que es el vector tangente y nos iremos consecutivamente con cada uno de los distintos tipos de vectores. El primer vector, que se le conoce como vector tangente, se viene representado por la fórmula f' de t es igual a f minúscula prima de t, g' de t, h' de t. Como tal, para el vector tangente tenemos esta fórmula que representa que t mayúscula de t es igual a f' de t sobre el valor absoluto de f por t, de t. Esta fórmula viene representando lo que se le conoce como el vector tangente. Como tal, estos tipos de vectores o estos tipos de fórmulas que representamos aquí ya las vimos en los distintos temas anteriores. Para el vector normal van cambiando los distintos tipos de fórmulas o van haciendo pequeñas diferencias, pero se parecen mucho ya que siguen manejando los mismos tipos de variables. Para el vector normal viene representado por
por n mayúscula de t, que esto equivale a b mayúscula de t por t mayúscula de t, el cual se usa, como ya vimos, en el del vector tangente, que esto igual a f mayúscula prima de t por f segunda prima de t, le diremos segunda, se cierra el corchete, esto equivale por f prima de t, todo eso sobre el valor absoluto de f prima de t por f segunda de t, se cierra el corchete, por f prima t. Si se fijan, es lo mismo arriba que abajo, solamente lo único que cambia es que como tal, este se maneja como el valor absoluto o el módulo. Esa sería nuestra fórmula para el vector normal. Ahora para el vector binormal. Para el vector binormal, la fórmula que manejaríamos en este caso sería esta de aquí, que viene representado por b para el vector binormal. Para el vector binormal se maneja b mayúscula es igual a t mayúscula de t por n mayúscula de t. Esto equivale a f prima de t por f segunda de t. Si se fijan, las dos fórmulas son muy parecidas. Lo único que cambia en este caso es que en estos dos se multiplicaba por f prima de t, en este caso no. Y en este caso no se agregan los corchetes, ya que no se encuentra la multiplicación. Se hace el valor absoluto o el módulo de f prima de t por f segunda de t, y el cual nos da resultado del vector binormal. Estas fórmulas se ocupan en los distintos ejercicios anteriores que ya realizamos. Como tal, se pueden aplicar para distintas cosas, ya que, como podremos apreciar aquí en una imagen, como tal, el vector tangente normal y binormal, los tres se manejan juntos, ya que uno maneja más que nada la dirección, otro maneja más que nada una dirección hacia adentro y dirección hacia afuera. Manejan las distintas direcciones. Well, there's a will, there's a way, kinda beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable. In every loss, all the bones of a miracle. For every dreamer, a dream we're unstoppable. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday